favor, lea la cuenta. Gracias, presidente. La cuenta de la sesión del día de hoy es la siguiente. Es una nota del capitán Rafael Harvey, mediante la cual remite para conocimiento de la Honorable Comisión de Defensa la denuncia de desacato a la sentencia de la excelentísima Corte Suprema presentada ayer por don Nelson Caucoto a la Corte de Apelaciones de San Miguel en el recurso de protección 1334-2015. El capitán Harvey aprovecha esta oportunidad para solicitar que la Comisión le permita realizar una exposición de 8 minutos sobre la situación general de protección a la corrupción que se ha generado en este caso, y un oficio de la bancada del Partido Renovación Nacional por el cual informa el reemplazo por la presente sesión del diputado Leopoldo Pérez en reemplazo de la diputada Paulina Núñez. No. No. Rechazado. Sí, unánime. Muy bien, eso es todo. Eso es toda la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Zafirio. No me quedó claro que hubo un recurso de protección a que hacía referencia la persona que solicita audiencia. Lo consulto para no involucrarnos en materias que están dentro de la esfera judicial. Señor secretario. Así es, presidente. Por su intermedio, el capitán Harvey presentó un recurso de protección en su momento y fue el cual fue una sentencia, se dictó una sentencia que le favorece, pero el ejército aún así lo ha estimado. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo creo, presidente, que el capitán que solicita la audiencia de la comisión tiene que hacer uso de las instancias judiciales para hacer cumplir lo resuelto por la Corte de Apelaciones. No nos corresponde a nosotros, ni creo que sea prudente que lo hagamos antes que esté ejecutoriada la sentencia. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Habría acuerdo con lo señalado por el colega Zafirio? Muy bien. Hoy día tenemos al señor comandante en jefe del ejército, el general Oviedo, por lo tanto le ruego que se le avise para que proceda. A ver, sí, el acta de la sesión 70 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 71 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. Ya se dio lectura a la cuenta. Y, a ver, asuntos varios no hay. Salvo la solicitud de... Mire, estimados colegas, la solicitud del ministro de Defensa para sostener una reunión con esta comisión. Independencia del ministerio. Si nosotros le Presidente. Perdón, general, bienvenido. Bien, ¿Cómo está usted? Bien. Ay, bienvenido. ¿Cómo está? Un saludo. Dice la invitación si no estuviera conveniente. Yo no tengo conveniente allá. Aquí, pues, lógico. Sí. Ya. Bueno, yo quiero proponerle a los colegas de que, en consecuencia, invitemos al señor ministro para el día 12, que es de diciembre. El día lunes. Podría ser para la próxima ordinaria. No, el martes. El martes 13. ¿Martes 13? Sí. No te cases ni te embarques, pero... ¿Martes 13? ¿Les parecería a los señores diputados? Muy bien, entonces invitamos al señor ministro para que venga a exponer para el martes 13. Aprobado. Bueno, quiero darle la bienvenida al señor comandante en jefe del Ejército, general Oviedo, a esta comisión. Quiero preguntarle, señor comandante en jefe, si hay una parte de su exposición que puede ser considerada reservada, para que usted me lo señale, porque en ese caso yo tengo que recabar la aprobación de los colegas diputados para esos efectos. Así que le ofrezco la palabra. Bien, señor presidente, primero que todo agradecerle la posibilidad de que pueda concurrir hoy día junto con el Contralor del Ejército, el general Carrasco, a esta comisión, justamente a poder exponer en una forma de hacernos cargo del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con aquellos elementos que hacen mención
a recomendaciones que, particularmente con el Ejército. Por lo tanto, se estimó conveniente, a modo de poder generar el cierre de un proceso, de un círculo, especialmente en esta instancia tan importante, a través de esta exposición, poder compartir con ustedes esos elementos, dado que son la instancia formal que tiene la institución para poder hacerlo. Con respecto a la exposición, es todo material que no tiene ningún problema, excepto una que yo le voy a hacer presente, tal como usted me menciona, para poder efectuar en una parte de la reserva que estimamos debe tener esa característica. Tal como he mencionado, con fecha 8 de abril del año 2014, el Ejército da cuenta de una acción irregular de parte de miembros de sus componentes, como también de unas personas que eran parte de los contratistas, y tomó motivo, ¿no es cierto?, de una serie de acciones judiciales que están en curso, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar, y también la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Y esta comisión impulsa una serie de medidas que nosotros, tal como he dicho, nos hacemos cargo y hoy día queremos compartir con ustedes. Fundamentalmente son 6 puntos que ahí a la izquierda está el informe, se puso así en forma simbólica, dado que está extraído formalmente y explícitamente del informe, y que son esos 6 elementos. El primero, implementar un modelo de gestión de riesgo en la institución, fortalecer el sistema de control financiero y el de control en general, modernizar los procesos del Comando de Apoyo a la Fuerza, la entidad más importante donde se efectuaron los problemas del fraude, y también la tesorería del Ejército. Mayores precisiones con respecto a la singularidad que tienen que tener los decretos de inversión asociados a un proyecto de ley del cobre, el establecimiento de un sistema de prevención del delito, y aquí hay un extra que es de denuncias también al interior de la institución y que lo voy a explicar con mayor detalle. Y finalmente la actualización de la normativa del registro especial de proveedores del sector defensa y del decreto supremo 124. Si bien es cierto, esto no es particular del Ejército, pero quiero sí adelantarlo porque aquí hemos hecho un trabajo nosotros en coordinación con el Ministerio de Defensa y que está en una etapa de proceso de aprobación en la Contraloría General de la República. Las medidas en cuanto a su detalle. Lo primero, el proceso de gestión de riesgo, tal como ustedes saben, primero obedece a un mapa de proceso descriptivo, que son los mapas de procesos institucionales, que ya voy a dar explicaciones en qué medidas están ya desarrollados. Posteriormente está la matriz de riesgo por cada uno de esos procesos declarados, y posteriormente el plan de tratamiento, es decir, cómo va a efectuarse el tratamiento de cada uno de ellos. Esto se hace en función de 8 macroprocesos, que aquí está la matriz institucional, esto en un modelo implementado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, lo que se denomina el CAIC, y que con fecha 30 de diciembre de este año está dado por finalizar el levantamiento de estos 8 procesos y sus respectivas matrices. Ahora, para poder adelantar esto, y aquí está el estado de avance que tiene cada uno de ellos, algunos que ya están terminados, esta es la orientación al 21 de noviembre, al 31 de diciembre esto tiene que estar completado. Pero el Ejército, paralelamente, y tal como ustedes saben, para poder complementar el levantamiento de estos proyectos de proceso, contrató a una empresa el año 2015, un servicio de auditoría externa, la empresa Surlatina, y que pudo hacer el desarrollo de capacidades militares y administración del ciclo de vida, es decir, buscar exactamente en esa parte que es la más sensible, qué elementos pudieran estar vulnerados, ¿no es cierto?, en el ámbito de la gestión de esos procesos. Esto se complementa este año con fecha 2 de septiembre, para ahora ir a la segunda fase, eso que está con amarillo, que es la operación del mantenimiento y la parte cuando ya el material se va enajenado, cuando termina su ciclo de vida. Con esto estimamos, ¿no es cierto?, se va a concretar el ciclo completo de una mirada externa, que también fue una cosa extraordinaria que el Ejército tomó la decisión para no contentarse con los beneficios que pueda traer una Contraloría del Ejército o la misma Dirección de Finanzas. Esto, tal como digo, debe ser entregado ahora en el mes de diciembre y nos va a permitir complementar lo que ya se ha levantado con anterioridad. Pero, si bien es cierto lo que ustedes ven que va a terminar el levantamiento del proceso al 31 de diciembre, el plan de trabajo institucional quiso adelantar en cuanto a
a las partes de financiamiento que son más sensibles, como ley de presupuesto fiscal, cobre, aportes de salud, ley PAF, ley de obras y lo que es FORA, se ordenó hacer un levantamiento especial para poder adelantar, ¿no es cierto?, a los organismos que tienen la responsabilidad de ejecutar los procesos y los riesgos que en estos recursos para hacer una cobertura más en detalle, y esto ya fue terminado, entregado al Ministerio de Defensa y a la Contraloría General de la República. Entonces, actualmente cada organismo que ve este tipo de financiamiento está ya elaborando su respectivo plan de mitigación. Es decir, ya con esto hemos adelantado, además del proceso que está siguiendo los 8 macroprocesos que expuse anteriormente. El segundo tema es el fortalecimiento del sistema de control institucional como un todo. Aquí se tomó una decisión de poder generar dos conceptos, uno que es el control y otro que es de la auditoría. Es decir, aquí, basado en la experiencia y lo que recomienda el informe, había que mejorar, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar el tema del control y de auditoría. Y ahí se levanta un modelo que está homologado por el CAI, pero también el modelo COSO, que es un modelo internacional y que tiene un estándar de todos los organismos que el Estado de Chile ha asumido, y nosotros en este modelo hemos homologado la organización de mando y control a este modelo internacional que propone el Gobierno de Chile, que básicamente tiene un control interno, ¿no es cierto?, que es el que primero aborda el tema, un control externo y obviamente los de gestión que tienen que ver con los procesos que no son solamente los normativos, sino que también de todos los procesos, más que una norma en suerte de chequear solamente una factura, sino que ya perdón, ver qué pasa con cada una de las secuenciales y la trazabilidad de qué pasa con esas acciones. Ahí está descrito, es decir, este control interno tiene la supervisión normal, todo lo que es ambientes de control, la gestión, las actividades de control y la información y comunicación, que es muy importante para poder sistematizarlo. Este modelo internacional obedeció, ¿no es cierto?, a que tuviéramos que levantar estas líneas de defensa, que esto está homologado tal cual como lo tienen, insisto, los organismos internacionales y lo que Chile también ha demandado. En esta primera línea de defensa, que es a través de la cadena de mando, aquí cada comandante asume un rol de control y tal como dice ahí, responde el mando. Es decir, aquí la primera línea no se le atribuye solamente a la Contraloría o a un departamento de control interno, sino que hay una responsabilidad primaria de un comandante. Y eso es bien importante, que nos ayudó a visualizar, ¿no es cierto?, etapas anteriores, porque muchas veces un comandante operacional está preocupado de la operacionalidad de su unidad, pero también tiene responsabilidades en cuanto al tema logístico y administrativo. Por lo tanto, esto fue importante, ¿no es cierto?, de sistematizar. La segunda línea la tienen responsabilidad los departamentos de control interno y las secciones de control interno. Aquí ya entran a tallar otros organismos. Y si ustedes se fijan, la letra está pequeña, pero aquí ya hay detalles con respecto a las fuentes de financiamiento, es decir, salud, está el CAF, está el Comando General de Personal, el Comando de Telecomunicaciones, el control, ¿no es cierto?, de seguridad de la Dirección de Inteligencia, es decir, todos los organismos que ya tienen un nivel distinto de control, requieren un organismo especializado, y estos reportan al jefe de Estado Mayor General del Ejército. Y la tercera línea de control, que responde la Contraloría General del Ejército, esta línea de control responde al comandante en jefe, pero ahora se conformó un comité de auditoría y de riesgo, que está conformado por personas, ¿no es cierto?, de las funciones matrices, y se analizan detalles para poder ordenar ya sea las rutinarias o especiales que corresponda en función de las matrices de riesgo que vayan alertando a una medida de control. Y por cierto, externos están las auditorías del Ministerio, Contraloría General de la República y auditorías externas, como fue el caso contratadas con Sur Latina. Es decir, estos son un sistema que obviamente estimamos fortalece el sistema de control institucional. El plan que va a llevarse a cabo, este plan se llama Visión, es un plan que hoy día ya tiene la documentación levantada. Para el próximo año este plan parte con una resolución de comando firmada por el comandante en jefe y que tiene sus respectivos anexos en cuanto a los sistemas de control institucional, organizaciones de asesoría y control interno, etc. Es decir, basado en esta metodología surge un plan especial denominado Visión que va a poner en ejecución estas líneas de control. Algo también importante que tiene que ver con el fortalecimiento del control institucional es la documentación, es decir, la doctrina. Si ustedes ven aquí a la derecha,
esta es la doctrina operacional del Ejército. Es decir, aquí está el Ejército y la Fuerza Terrestre, y cada uno de esos documentos son los que le dan vida a la parte de funcionamiento operacional del Ejército. Pero en la sistematización de la doctrina administrativa, ¿no es cierto?, y de funcionamiento logístico, no tiene, ¿no es cierto?, o no tenía esta rigurosidad en cuanto a la verticalidad y a la horizontalidad de funciones. Sublatina, dentro de los informes, y eso ustedes lo conocieron cuando se remitieron, una de las observaciones que encontró es que había una atomización muchas veces de las instrucciones administrativas logísticas en órdenes, en reglamentos, en cartillas, y que muchas veces entraban en colusión una con otra. Eso llevó muchas veces a tener malos entendidos en organismos, ¿no es cierto?, y que no estaba permitido hacer este cruce de información con una responsabilidad de una función matriz, por ejemplo, porque como ustedes saben, los procesos cruzan a varias organizaciones y la reglamentación tiene que tener ese mismo sentido, si no se cometían a lo mejor errores en cuanto a información que estaban dados en un momento y contradecían en otro. En cuanto a la modernización del Comando de Apoyo a la Fuerza, una medida importante que se toma dado esta recomendación es la modernización en cuanto a su estructura, y algo muy importante es la creación del Departamento de Control de la Demanda. Este departamento estaba, antiguamente las funciones de este departamento estaban atomizadas en el Comando de Apoyo a la Fuerza y no con una dedicación permanente de un oficial superior y con sus secciones como, por ejemplo, seguimiento de la demanda estratégica, el control de la demanda operacional y una sección de control financiero muy importante, que es una contramedida, ¿no es cierto?, es una contraparte del Departamento de Financiero del CAF y de la Dirección de Abastecimiento del Ejército. Es decir, aquí hay un espejo de función financiero que tiene este Departamento de Control de la Demanda. También algo importante es la creación de la base de datos de verificación de firmas. Yo voy a ir un poco más adelante, voy a hablar del sistema logístico del Ejército, que es un sistema informático que viene implementándose ya más o menos de 3 años. Solamente el año 2015 empezó a funcionar prácticamente en un 90%, hoy día está en un 100%. Por lo tanto, hubo que hacer en el intertanto esta base de datos de verificación de firma de los mandos y autoridades que son los que van visando los decretos y, ¿no es cierto?, que firman la resolución para que en definitiva se pueda pagar una factura. Aquí hay un hallazgo importante de las recomendaciones, dado que el usuario en un lugar, por ejemplo, Copiapó, Antofagasta, en un almacén, muchas veces del comandante de esa unidad que daba dando fe de la entrada de un bien o servicio, se iba directamente al Comando de Apoyo a la Fuerza y no a través de las autoridades secundarias, como por ejemplo el comandante de una división con su organización logística, para poder ratificar que el bien esté incorporado, esté en servicio o esté entrado a un almacén. Eso pasa a ser importante. La lista de chequeo de trámite de facturas, que tal como se mencionó cuando me tocó venir la primera vez a la comisión, esto tiene una ponderación del estado, de lo que se denominaba el organismo en el Ministerio de Defensa, que ese organismo cesó, pero las listas de chequeo se mantuvieron con esa metodología que obviamente fue insuficiente para lo que había que controlar, y esto hoy día entonces se rectificó y se hicieron nuevas listas de chequeo más allá de las que hoy día están por norma, digamos. Y algo muy importante, el proceso de verificación en el Servicio de Impuestos Internos de las facturas emitidas por la Ley del Cobre, dado que esas tienen hoy día un control que tiene que ver con la verificación en el Servicio de Impuestos Internos. Esto, si bien es cierto, puede llamar a confusión, pero lo que quiero tratar de reflejar aquí es que se recomienda que haya una mayor especificación de los decretos de inversión asociados a un proyecto. Aquí hay toda una trazabilidad de un proyecto cuando entra, ya sea proyecto o ficha fundamento del gasto. Como ustedes saben, por la ley 13.196 hay 2 formas de incorporar recursos: un proyecto que es aprobado por defensa o las fichas de fundamento del gasto, que son las operaciones del mantenimiento potencial bélico, obviamente también aprobados, y siguen esta aprobación en el Ministerio, van la solicitud de compras al Comando de Apoyo a la Fuerza, sigue la licitación y evaluación, ¿no es cierto?, a la División de Adquisiciones, se concreta un contrato, ya sea en Chile o en el extranjero, se recibe en forma cualitativa, y esto lo recibe normalmente el control de IDIC, que es un organismo del Estado que lo administra el Ejército,
que le da el bien técnico de acuerdo a la norma que puso la licitación. Luego se pone la recepción cualitativa que ya es en la institución, el alta, la revisión de y pago factura, la rendición de cuentas trimestral, que hoy día se hace tanto en Chile como en el extranjero, la revisión de la Contraloría para finalmente hacer la rendición de cuentas al Ministerio de Defensa. Rendiciones de cuentas que hoy día, con esta trazabilidad, estimamos, y así lo ha estado haciendo la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, de una revisión completa de todas las rendiciones de cuentas desde el año 2011. Ha sido un trabajo importante que ha tenido que demandar una fuente de información de numerosos papeles, dado que son facturas en papel, valga la redundancia, que haya tenido que revisarse una por una, que tienen que estar las originales y que tienen que estar, ¿no es cierto?, concordantes con todo este proceso que acabo de describir. La quinta norma o recomendación es el establecimiento de un sistema de prevención del delito y un extra que yo les decía, una denuncia al interior de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. A lo mejor ahí está, se generalizó el Ejército. Aquí nosotros, por esta orden de comando del 15 de julio del 2015, se pone en la página de intranet del sistema institucional el reporte de observaciones sospechosas, que tiene directa relación con la unidad de análisis financiero del Ministerio de la Hacienda, conforme a esta ley. Esto actualmente está radicado en el Comando General de Personal, pero dado el sistema que yo les describí al inicio, esto va a quedar radicado en la Contraloría del Ejército, dado que es la tercera línea de defensa que reporta directamente al comandante en jefe. Esto tiene un banner, tiene un sistema de secreto en cuanto al anonimato de las personas que hacen la denuncia y tiene, conforme a la norma, ¿no es cierto?, de esta unidad de análisis financiero, todo un tratamiento y que esto ya ha operado y tiene realmente una forma de efectividad para poder alertar de situaciones que pudiesen llegar a ser una situación anómala. Adicionalmente a esto, el Ejército estimó conveniente y a partir de marzo del 2017 se va a incorporar anexo a este banner uno que se denomina sugerencias de fiscalización. Esto saben, un sistema reservado que tiene, la idea es mantener el tema del secreto, que no vulnera el conducto regular, ni mucho menos, porque es un tema también que puede ser llamado la atención, una estructura tan jerárquica. De lo que se quiere aquí es poder sumar personas a mejorar los sistemas de fiscalización. No es que se esté acusando a alguien, se está sugiriendo, dado una situación que pueda haber un problema, yo sugiero un nivel de fiscalización especial. Y ahí, para eso está el comité que yo les mencioné de auditorías, ¿no es cierto?, el Ejército, podrá determinar si eso da lugar y qué tipo de investigación habría que hacer o qué proceso habría que auditar, dada una auditoría especial, por ejemplo. Creemos que esto va a sumar a la fuerza a una generación de confianza, básicamente justamente en la estructura, y no tener la debilidad de que una persona no se sienta, ¿no es cierto?, escuchada en este tipo de cosas y que tenga que ir a una instancia exterior para poder pedir una fiscalización especial, dado las situaciones que nos ha tocado vivir. Con respecto a la proposición del reglamento de proveedores, que ha sido también un largo proceso, lamentablemente esto tiene una burocracia y esto fue remitido a toma de razón de la Contraloría con fecha 26 de septiembre del 2016. Esto se encuentra aún en esa instancia. Pero paralelamente, y tal como ustedes saben, se eliminaron del registro de proveedores del Ejército a todos aquellos involucrados en ilícitos cometidos, ¿ya? Esto fue una acción que se tomó, tuvo la venia de parte, ¿no es cierto?, del sistema, y creemos que con eso, indistintamente que pudiese haber una acción incluso de carácter judicial contra la institución, se asumió, ¿no es cierto?, para poder evitar que se siga vulnerando un proceso, especialmente en este tipo, tal como ustedes saben, el mercado público tiene un tratamiento distinto, digamos. Además de lo anterior, se hace un seguimiento semestral de auditorías de seguimiento para poder mantener un control sobre los procesos que están hoy día en curso. Estas son las 6 medidas que nosotros recogimos del informe. Tal como también lo hemos mencionado, hay algunas extraordinarias que se tomaron incluso inmediatamente dada la denuncia del Ejército y que quisiera compartirlas rápidamente. La primera es, por ejemplo, la formación de la División de Adquisiciones del Ejército. A partir del 1 de enero del 2016 se conformó esta División de Adquisiciones, ya no como la Jefatura de Adquisiciones, sino que tomó un rol jerárquico distinto, su proceso tiene, ¿no es cierto?, nuevas estructuras, nuevas funciones,
y tiene una dependencia directa del Comando de Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los generales que aquí concurren, como el director de logística, mantenimiento, ingenieros, telecomunicaciones. Es decir, aquí nos hicimos cargo de mejorar el nivel de función y de jerarquía de algo tan importante, porque esta organización ve todas las adquisiciones del ejército, cualquiera sea su origen. Por tanto, que hay mesas que tienen que ver desde lo más, ¿no es cierto?, rudimentario operacional, como la alimentación, hasta la compra de un sistema de armas. Lo otro importante también fue la implementación con fecha 10 de diciembre del 14. Esto fue inmediatamente dado la acción del fraude, el departamento, ¿no es cierto?, especial de auditorías que tienen que ver con la ley del cobre. Aquí se separaron los elementos para poder tener una mirada mucho más en detalle, dado que esta ley tiene un tratamiento, tal como ustedes saben, especial. Y por tanto se creó un departamento, ¿no es cierto?, para poder auditar especialmente esos proyectos, tanto en ámbitos de servicios, sistemas de armas y también infraestructura, porque hay proyectos del cobre, de ley del cobre, que tienen que ver con el mantenimiento potencial bélico, que involucran infraestructura, la conformación de un hangar, de un pabellón, ¿no es cierto?, para resguardar un grupo de tanques, etcétera, y se creó este departamento con una dedicación exclusiva. Sí. Y lo otro, también una recomendación que fue al inicio, me acuerdo de las intervenciones de la comisión, fue de que por qué el Contralor no tenía un grado jerárquico distinto, es decir, un general de división de 3 estrellas que tiene la máxima graduación, como era el inspector general del ejército, que obviamente yo di esa explicación en esa oportunidad, porque el inspector se separó ahí en una parte operativa, pero el responsable de la parte operativa hoy día en el ejército tiene 3 estrellas. Y creemos, y obviamente habíamos asumido esa recomendación, que estimamos que es tan delicado y tan dinámico el proceso de esto, que obviamente, y aquí el general Carrasco va a ser el próximo año el Contralor, y fue promovido ya por el decreto de la Presidenta de la República a general de división. Por tanto, eso está asumido así, y el general Carrasco va a seguir con esa responsabilidad. Y en la división de adquisiciones se nombró un general que también fue promovido, ya está nombrado, y se va a hacer cargo de esa división de adquisiciones institucional, no solamente porque vaya a ser un general, sino que, tal como le expliqué, por las funciones y las responsabilidades que va a tener dentro de la organización. La próxima lámina, señor presidente, pediría yo que quiero explicar una cosa que estimamos es más reservada. ¿Mm? Muy bien. Se declara, están de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Unanimidad, se declara sesión secreta por el periodo que corresponda a este capítulo de su exposición general. Muy bien. Por lo tanto, señor secretario, proceda. Estima pedirlo. Vamos a continuar con la exposición de su jefe. Aquí solamente un par de láminas que tienen que ver con un tema también no menor, que es el tema tecnológico de 2 sistemas en el ejército, que es el sistema CIFIE, que es el sistema de información financiero, que está integrado al sistema financiero del Estado, al Ministerio de Hacienda, y el SIGLE, que es el sistema de gestión logística del ejército. Ambos sistemas se encuentran en una fase de integración, porque esto nos va a permitir la trazabilidad, ¿no es cierto?, de lo logístico con lo contable. Para que ustedes, y recordar, aquí están los 2 elementos, las fichas y los proyectos, entran a la dirección de proyectos, esto van al Ministerio de Defensa y Hacienda, hay una resolución y se asigna recursos de decretos supremos para pago. Esto tiene una estructura, ¿no es cierto?, que va a una resolución ministerial, entra a los centros de costo, y aquí hay una diferencia. Estos centros financieros hoy día se desagregaron, también por las recomendaciones y el hallazgo, digamos, de cómo mejorar los controles. Por lo tanto, hay una responsabilidad de gasto hoy día que no es exclusivo todo del Comando de Apoyo a la Fuerza. Es decir, aquí ahora los comandantes de unidades de armas combinadas tienen responsabilidad en la gestión y en el manejo de una ficha de fundamento de gasto. Lo que yo les explicaba, es decir, de lo que entra en un taller, en un regimiento, ya no va directamente al Comando de Apoyo a la Fuerza por una razón obvia de trazabilidad del control. Entonces, hoy día estos centros financieros fueron desagregados, y esto permite que sistemáticamente en tecnología estos centros financieros
hoy día forman parte de un sistema informático, que es el SIGLE, y que esto parte con una solicitud interna de compra, es decir, se registra esto informáticamente y tiene un ciclo. Yo no voy a entrar en los detalles, pero solamente para que ustedes vean que... perdón. Aquí no. Ahí, ándate a la... No, ándate a la lámina, no voy a entrarlo. Sí. Ya, déjalo abrir. Esto tiene una orden de compra, esto todo va a través del sistema, se ingresa el servicio, es decir, entra al taller, un binocular, munición, etcétera, y automáticamente el sistema se devenga, es decir, se da en el sistema informático visibilidad incluso hasta el comandante del CAF de que eso está ingresado en un taller o el servicio ha sido incorporado, ¿no es cierto?, al sistema. No, déjalo. Luego, una vez que se ha devengado, este tiene un sistema de control de pago. Es decir, hoy día el bodeguero, esto está todo en línea hoy día, el bodeguero tiene un sistema computacional que es SIGLE, él hace el ingreso, eso tiene una clave, va al comandante logístico del nivel y el comandante de la unidad de él da el visto bueno, ¿no es cierto?, de ese ingreso. Es decir, se aminora, diría yo, claro, y eso está ingresado con un código. Un código del inventario del mismo que se ha comprado, entonces, y recién ahí va pago. Hoy día, incluso con esto, y lo estamos trabajando también con una mirada con la Contraloría General de la República, porque esto evitaría el día de mañana incluso el tener que hacer rendiciones de cuenta por vía de papel. Esto obviamente que requiere una integración de más sistemas, porque el pago de la factura ya no va a requerir el control de la firma, porque esto es un tema electrónico, digamos. Hay una firma electrónica que está dado en el SIGLE. Pero esto obviamente que hay que protocolizarlo porque lamentablemente hoy día la norma nos exige tener el trabajo en papel paralelo, que es un tema burocrático no menor, digamos, porque la rendición de cuentas que se hace a la Contraloría General de la República es con facturas de papel. Y este se traspasa entonces ya a los consumos, que va al hombre, y así tiene entonces hoy día una sistematización informática que tiene este sistema importante. Algunas conclusiones. Primero, decirles que el Ejército, tal cual como ha sido la petición de hoy día, es hacerse cargo de estas observaciones y recomendaciones que tiene la Comisión Investigadora y lo queríamos compartir con ustedes como Comisión de Defensa, dado que obviamente son el primer organismo fiscalizador que tiene la institución y en la cadena formal, estimamos eso nos corresponde hacerlo presente aquí. Las lecciones que ha permitido este hecho lamentable ha generado obviamente oportunidades que tienen que ver con fortalecer el área de gestión del riesgo y el sistema de control institucional. Y en el área central del control del riesgo, obviamente que la gestión en matrices estaba muy debilitada y en algunas inexistentes. Por lo tanto, obviamente ese fue el trabajo que el mismo informe recomendó apurar y hacer. No obstante, como se dice, nosotros hemos sido víctimas de un fraude. Obviamente debemos reconocer que hay ex integrantes de la institución que con una expertise y cargos asociados a una función vulneraron los sistemas que a ese entonces estaban vigentes. Y obviamente también esto coludido con, lamentablemente, gente que trabajaba en el exterior de la institución. Debemos insistir que la protección de nosotros no es a ningún delincuente, como tampoco no vamos a amparar ninguna situación que atente contra alguna situación de probidad de la institución, que obviamente entendemos es una institución que tiene un valor institucional en la República, por lo tanto debemos protegerla. El caso, obviamente, no podemos desconocer que ha afectado la imagen institucional y la percepción ciudadana también, en algo particular, pero que tiene un efecto. Por lo tanto, estimamos que este grupo pequeño, obviamente no representa a los más de 45.000 hombres y mujeres que hay, pero tenemos un efecto que tenemos que trabajarlo. Lo anterior, también decimos que el Ejército no es inmune a problemas que hoy día se presentan en la sociedad, en su conjunto, y estamos haciendo los esfuerzos para poder solucionarlo y que eso no nos afecte. Y quiero transmitirlo a través de una situación. Algunos medios, por ejemplo, de comunicación, generan efectos que son muy perniciosos para la imagen institucional. Y tenemos un caso reciente. Hubo una fiscalización en la Tesorería General del Ejército, el 2015, de más de 24.000 facturas. Solo 3 de ellas presentaban una observación sin dolo, lo que equivale a ese porcentaje. Y ese fue el titular del medio, digamos. Desorden general
en la Tesorería General del Ejército con esto es una plana, digamos, es carátula, digamos. Entonces, obviamente uno tiene que convivir con esto, pero quiero hacerlo presente porque en realidad nosotros creemos que el Ejército no solamente pertenece a los que estamos hoy día con uniforme, sino que también a todos, y tenemos que generar una suerte de cómo protegerlo, digamos. Es una institución y por eso hemos concurrido aquí a poder compartir con ustedes este valor de la institución. Sabemos que es un elemento que tiene un efecto en la sociedad, es única, es irreemplazable como institución, por lo tanto no les debe caber la duda de que nosotros estamos en función primero de la defensa, de darle el mejor bienestar a los chilenos en cuanto a protección, y tiene que ver con los ejes que hace el Ejército en cuanto a la defensa, la soberanía, catástrofe, la investigación, la docencia también, y la tecnología y otros ámbitos que hoy día la institución le ha tocado, ¿no es cierto?, hacer, dado el rol que le da al Estado. En razón de ello, es junto con censurar que unos pocos, ¿no es cierto?, hayan adoptado la contribución que hace el Ejército, no podemos censurarnos de esto, pero creemos que también la idea es poder dignificar a la institución y que hemos dado muestras de estar comprometidos con el efecto del trabajo por Chile. Y eso, obviamente, para nosotros es muy importante, es el compromiso de todas las personas que con dignidad operan en el Ejército, que hacen su trabajo. Y eso es lo que queremos restituir. Bien, yo finalmente, señor presidente, agradecerle nuevamente la oportunidad de este trabajo, de exponer y quedando siempre a disposición, ya sea para que poder seguir profundizando en trabajos que estén asociados a este informe y también a las labores normales que ustedes deben ejercer, ¿no es cierto?, en función de la fiscalización que hace la comisión y el conocimiento también hacia la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Sorpiloski y luego al diputado, los señores diputados que están pidiendo. Ya. Presidente, la verdad es que un completo informe, espero que, salvo la parte reservada, pueda quedar a disposición de la comisión, porque me parece que es importante, y siempre lo dijimos, y así se lo planteé al comandante en jefe, general Oviedo, y también al ministro de Defensa, que le hicimos entrega del informe. Vamos a hacer una entrega también aquí a la Comisión de Defensa para que lo tengan. Permiso. De tal manera de poder ejercer una labor que a nosotros nos parece que es vital, que es la función de esta Cámara de Diputados, particularmente de las comisiones investigadoras, de poder fiscalizar los actos de gobierno. En este caso, una situación tan lamentable como fue este fraude de más de 5.500 millones de pesos con fondos de la ley reservada. Y lo más importante que creo que hay que hacer es, primero, y creo que lo logramos, en la comisión, hay muchos miembros de acá que participaron en esa comisión, es hacer recomendaciones claras, específicas, y no solamente críticas y solamente un diagnóstico, sino que también a partir de ese diagnóstico poder desarrollar un trabajo futuro. Y lo bueno y lo positivo de esta sesión es que nos damos cuenta que el Ejército estaba implementando además durante el periodo que se produjo o que se investigó, implementando una serie de medidas que van en la línea precisamente de poder modernizar los sistemas que, tal como ha señalado el comandante en jefe, no daban el ancho para las nuevas necesidades y los cuantiosos recursos que se manejaban por la ley reservada al cobre. Y en ese sentido yo creo que debería ser una buena práctica de las comisiones investigadoras, por lo menos yo que llevo 2 años de diputado, siento que es una muy buena práctica lo que se hizo hoy día por parte de esta Comisión de Defensa, de poder escuchar al comandante en jefe del Ejército exponer sobre la implementación y estado de avance de las medidas recomendadas, para saber si el trabajo que nosotros desarrollamos en este documento que le entregué a la Comisión de Defensa tiene sentido o no, da sentido a las instituciones a las cuales fiscalizamos, pero que pretendemos, lógicamente, apoyar en el proceso de modernización. Y la verdad es que me voy satisfecho porque no solamente ha sido una muy buena presentación, y también, por otro lado, ratifica lo que también señalamos en el informe, que el Ejército, a pesar de lo doloroso que ha sido para la institución
esta situación, está tomando medidas para poder avanzar en acciones y crear un nuevo sistema que evitara este tipo de situaciones a futuro. Yo creo que no cabe duda y nosotros lo tratamos de plantear muchas veces, que esto era un grupo acotado de funcionarios, pero finalmente, como pasa lo mismo que pasa en política, cuando hay un acto al interior de una institución, toda la institución se ve afectada. Y nosotros, por lo menos, en muchas ocasiones yo traté de plantear como presidente de la comisión de que esto no podía afectar la honorabilidad de los miles de funcionarios, 45.000 como señala el comandante en jefe, que Arica y la Antártica hacían su trabajo de manera honrada y de manera eficiente y eficaz. Junto con ellos nosotros también, de verdad que satisfechos, el otro día lo conversamos con el diputado Ulloa, de que muchas de las medidas están implementándose y que esté el general Carrasco, no solamente como general de división a partir de no sé qué fecha, el 1 de diciembre, del 2 de diciembre, general Carrasco como a partir del 2 de diciembre como general de división, sino que también un tema que era bien relevante, que era la mantención del cargo de Contralor durante un periodo determinado, ¿ah? Porque no sacamos nada con que sea jefe general de división si al año se va a otra función. O sea, aquí se ha cumplido también esa parte. Yo me quedo voy a hacer una pregunta, pero me quedo con lo que ha planteado el general en términos de que se están implementando muchas de las medidas que aquí planteamos, la 13, la 14, la 15, la 9, la 11, la 8. La verdad es que para los que quieran seguir el tema se puede ver en la página web. Y hay algunas que de las 22 recomendaciones que hicimos que le corresponden más bien al Ejecutivo. Que le corresponden más bien al Ejecutivo. Hay una que no quiero adelantar, pero la número 2 hay posibilidades de que se lleve a efecto. Y lo que sí es importante, presidente, antes de hacer la pregunta, es que el mismo ejercicio lo tenemos que hacer con el Ministerio de Defensa. Yo cuando fui a entregarle el informe al Ministro de Defensa me planteó que marzo era buena época para poder hacer una evaluación más sistémica, más global, porque no nos tenemos que olvidar de una cuestión que aquí también hubo responsabilidades del Ministerio de Defensa. Y yo creo que el Ejército avanzó bastante en sus medidas, pero quiero recordar que más de 900 millones de dólares fueron rendidos por el Ejército. Eso es bien importante señalarlo, fueron rendidos por el Ejército. Más de 79.000 millones de pesos fueron rendidos por el Ejército en estas rendiciones obligatorias trimestrales que tienen que hacer y no fueron revisados ni aprobados por el Ministerio de Defensa, particularmente por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Y hoy día la Subsecretaría está haciendo un esfuerzo, pero que es titánico, porque son, me acuerdo aquí, más de 19.800 facturas, revisando hacia atrás, sin perjuicio de lo que tiene que revisar hacia adelante. Yo le planteé como idea, primero revise las que le vayan llegando, después empiece a revisar para atrás, porque no vaya a ser que revise 2011, 2012, que hemos pegado con el 2016 y 2017. Entonces, yo creo que es bien importante que el sistema completo de control, presidente, funcione. Yo me quedo satisfecho con la presentación que ha hecho el general y quiero hacer las dos preguntas de inmediato. Una dice relación con, más allá del caso del capitán Harvey, que ustedes lo han visto acá y me parece lógico las decisiones que se han tomado, pero creo que ha sido súper bueno la segunda explicación, el doble clic que hizo el comandante en jefe, en términos no solamente de establecer un sistema vinculado a lo que son el tema de los delitos de la UAF, sino que esta nueva parte que planteó de sugerencia de fiscalización, porque el problema que radica en el tipo de denuncias que se tienen que hacer o el tipo de denuncia es poder equilibrar adecuadamente lo que es la jerarquía, pero también con la fiscalización. Y por lo tanto, sería interesante ver cómo funciona esto, por su intermedio, presidente, al comandante en jefe, de aquí a 4 meses, 5 meses más, poder visualizar cómo está funcionando esta segunda parte. No en términos de nombre y en términos individuales, sino que ustedes nos vengan a explicar, porque quizás casos como el de Capitán Harvey, si hubiera habido una medida como esta, de sugerencia y fiscalización, nada de lo que pasó después, digamos lo que pasó después,
con denuncias en televisión, etcétera, quizá hubiera pasado si hubiera habido un mecanismo que hubiera permitido una salida institucional. Más allá del caso particular, sino que en general creo que es importante que haya también una fiscalización, una fiscalización entre pares y también de subordinados frente a este tipo de temas, y yo creo que va a estar adecuadamente reglamentada a través de esta auditoría y este nuevo procedimiento que ustedes han planteado. Y la pregunta es la siguiente. Me quedó pendiente un tema que no es mucho de ustedes, pero sí del Ministerio de Defensa, pero usted lo señaló como uno de los temas que habían tratado, que era una de las cuestiones que visualizamos en la comisión, que dice mayor especificación de los decretos de inversión. Y lo vi al principio en la enumeración, pero no lo vi después en la presentación, salvo que haya pasado muy rápido y no me haya dado cuenta, pero parece que no lo vi. Sí estaba, pero no sé si profundizamos sobre el tema y si tiene algo más que agregar en esa materia, si lo planteó tangencialmente, si tiene algo más que agregar, porque uno de los temas que veíamos es que el decreto supremo que autorizaba el gasto o un determinado proyecto ponía tantas cosas que al final nunca se sabía si se había terminado el proyecto o no, y por eso quedan todos estos saldos en las cuentas correspondientes de los decretos respectivos. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Sor Zafirio. Muy breve, presidente. Y tiene que ver con un tema bien específico. Yo represento a la región de la Araucanía. Está siendo muy frecuente que durante el periodo estival, producto de tormentas eléctricas, se produzcan en la región, en la alta cordillera, incendios en parques nacionales, en reservas naturales, que destruyen miles y miles de hectáreas de un monumento natural como es el Araucaria. En el verano del 2015, en la Reserva Nacional China Muerta, fueron miles las hectáreas que se destruyeron de árboles que son milenarios, son 2.000, 3.000 años de vida de especies que además están en peligro de extinción y que son monumentos naturales. Le comento esto porque si uno ve lo que ha estado ocurriendo durante los últimos años con este recurso que es de la nación y ve los estudios relacionados con el cambio climático, en que se nos dice que en un periodo de 15 años la zona que está desde Biobío hasta los ríos va a tener un clima equivalente a lo que es hoy día la zona de Curicó, razonablemente puede pensar que la destrucción de nuestros recursos naturales por esa vía va a ser mucho más intensa. La pregunta es si existe algún grado de coordinación en términos de apoyo logístico, en términos de personal, aviones, helicópteros, para, en conjunto con el organismo que está por su naturaleza encargado de combatir estos incendios, entre el Ejército y CONAF, para en situaciones de extrema emergencia ir en ayuda de CONAF con los propios recursos del Ejército para mitigar el impacto de estos eventos. Muchas gracias, diputado Sor Gutiérrez. Y después dejamos que el señor general conteste. Gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero felicitar al comandante en jefe porque, al menos en mi experiencia, es primera vez que veo que una institución recoja un informe, una comisión investigadora, acoja propuestas de mejora en su funcionamiento y las venga a presentar. Y no quede en letra muerta, porque muchos informes de las comisiones investigadoras, si no es casi al 100%, pasa su minuto y después nadie se acuerda. Y creo que esto, usted han dado una señal potente a otro organismo del sector público de que el trabajo que se desarrolla en las comisiones investigadoras es mirando a cómo fortalecer la función pública y evitar que ocurran hechos como los que ustedes vieron. Así que felicitaciones a usted, comandante en jefe, a la institución, porque creo que han dado una señal potente al resto de los organismos públicos que han sido sujetos de comisiones investigadoras, pero que lamentablemente los informes no ha pasado más allá de el minuto de gloria que ha tenido cuando se entrega, pero pues queda en el baúl de los recuerdos. Yo solo quiero agregar una pregunta que dice relación con el plan de formación del personal.
porque muchas de estas cosas tienen que ver con cómo yo voy trabajando al interior la formación de la gente, tanto en el cuadro permanente como el grupo oficial. Entonces me gustaría saber si en la malla curricular, no sé cómo la llaman ustedes, pero la malla curricular del plan de formación en sus diferentes niveles, el tema de la ética y el comportamiento más allá de la función profesional. Porque como usted bien dijo en un minuto, aquí el mando está preparado para su función principal, que es la defensa nacional. Pero también tiene aparejado funciones administrativas y de gestión, como cualquier empresa o cualquier institución. Pero no siempre están los equipos a lo mejor suficientemente bien preparados. Entonces me gustaría saber cómo se va a desarrollar esa línea, que aquí no lo vi, de ir incorporando a lo mejor profesionales de otras áreas del conocimiento y que fortalecen la gestión, tanto en las áreas de control, pero también en la ejecución cotidiana, porque si uno le pone todo el esfuerzo a los controles, puede hacer más lenta la gestión y quitarle dinamismo a las instituciones para responder a diversos requerimientos. Entonces uno no quiere eso. Y efectivamente hoy día es un desafío que tienen las diferentes instituciones para avanzar en las dos líneas. Entonces me gustaría, comandante en jefe, si usted nos puede decir cómo estamos avanzando en esa área. Presidente, en relación a agradecerle al diputado Piloski de su mención con respecto a la acción del Ejército en el informe. Yo creo que era una responsabilidad institucional hacerse cargo de esto y creemos que realmente, tal como lo dije en la exposición, esto es una oportunidad para fortalecer la acción, ¿no es cierto?, administrativa, logística en estos casos que son tan complejos y tan también sensibles para la sociedad en su conjunto, dado que son recursos que obviamente son de todo el país. En relación a la especificidad, ¿no es cierto?, de esa recomendación que hacen de los proyectos, efectivamente, a lo mejor no entré en el detalle, pero está tomado de que ya no es un programa el que se aprueba, sino que el decreto viene itemizado en función exactamente de lo que ese decreto va a autorizar, a qué compra y qué se va a licitar. Por lo tanto, con eso aminora el que cualquier saldo de proyecto vaya a quedar abierto a cualquier interpretación. Es decir, si el proyecto X decía fusiles, ¿no es cierto?, y protección balística para las personas, eso es protección balística y fusiles. Si queda un saldo, se solicita al ministerio, antes de cerrarlo, si se puede ampliar la compra de los fusiles o de los chalecos de protección balística, por ejemplo. Y con eso queda cerrado tal como dice usted, para poder cerrar los proyectos, porque uno de los temas es justamente poder cerrar los proyectos, que hoy día además el control financiero va a permitir tener un balance al día de esos saldos y además, como usted sabe, requieren ahora una autorización al ministerio para poder efectuar la presentación de por qué yo quisiera aumentar, dado, ¿no es cierto?, por ejemplo, un mejor precio, una cantidad de mayores fusiles o protección, que era el destino del proyecto. Así que eso está asumido así. En relación al planteamiento del diputado Zafirio, que tiene relación con estos recursos, efectivamente es un desafío para la defensa, y así lo ha planteado el señor ministro, de poder generar una sensibilización en cuando se presenten los proyectos, de buscar un término que se denomina la polivalencia. Es decir, sabemos que, claro, nosotros tenemos una función principal, que es que respondemos ante Chile por la defensa, pero obviamente cada día se hace más y nosotros planteamos en el seminario del Ejército en este año, en relación a su eje estratégico, el efecto del cambio climático. Es un efecto que va a afectar a la defensa y tiene que ver justamente con los fenómenos de catástrofes o fenómenos naturales que producen efectos en la naturaleza que nos están causando problemas. El Plan Nacional de Emergencia tiene, hoy día hay una ley que está en discusión, está ya en un proceso avanzado, que le va a dar un rol distinto a las Fuerzas Armadas del que ya tenemos. Nosotros hemos tenido un rol permanente, nosotros obedecemos a un plan de protección civil, pero que no está sistematizada la asignación de los recursos con el equipamiento y cómo eso se proyecta a lo que usted planteaba. Pero así todo, hoy día el Ejército responde con un plan que se denomina Puelche, que es el plan que responde al Ministerio de Defensa, y ese viene desde parte de Interior para el plan de protección civil a nivel nacional, y sí tenemos acciones concretas en relación a los incendios.
tenemos 45 brigadas de incendio a lo largo del país, en áreas que son más sensibles, que son las mismas unidades operativas que tienen un doble rol. Y especialmente para la época de verano, CONAF, ya hace un tiempo tenemos un acuerdo firmado formal con CONAF, porque también esto tiene una vulnerabilidad, porque son oficiales, clases y soldados que tienen que ir a una acción distinta, requieren una capacitación, y nosotros somos el anillo exterior del combate de incendio con CONAF. Y son de mucha utilidad. Además, hoy día se está viendo en qué medida también podemos con nuestros, en este caso el ejército, los helicópteros, con algunos instrumentos adicionales, ser capaces de cooperar también de este anillo exterior o de sofocar algo inmediato, ¿ah? Pero no siendo la primera línea, porque obviamente la flota de helicópteros nuestras son bien acotadas y pueden estar en un proceso de entrenamiento en una área del país, y si hay un incendio después nos podrían cobrar conjuntamente la cuenta de, bueno, ¿por qué no están los helicópteros para apagar el incendio? Es que están en un entrenamiento de otro tipo. Entonces, en esto se está trabajando con ONEMI y con CONAF para ver la mejor solución, pero sí, hoy día ya hay elementos, ¿no es cierto?, de un proyecto de disponer de ese elemento polivalente para tener naves con capacidad de poder reaccionar, para poder cooperar en mejor forma a lo que hace CONAF. Y finalmente lo que me decía el diputado Gutiérrez, efectivamente es un tema de fondo, y yo cuando en las conclusiones decía que nosotros somos también producto de lo que nos pasa en la sociedad, efectivamente es un elemento que debe ir a la raíz de la formación de las personas. El Ejército creó sistemáticamente el Centro de Desarrollo y Liderazgo. Este año tuvo su primer seminario formal, y una de las grandes conclusiones que se llegó es que todo el sistema de formación del liderazgo del Ejército está en buscar la mejor persona para ser un mejor comandante. Y ahí está radicado lo que usted menciona en cuanto a la ética valórica de persona. Y en esa mejor persona es una persona que tiene más valores para enfrentarse a un tema, a un dilema de probidad, a un dilema, ¿no es cierto?, de acción con el tratamiento de las personas. Un comandante además tiene que, ¿no es cierto?, lidiar con las cosas humanas de una relación ante situaciones complejas, de crisis. Por lo tanto, ahí hay un elemento formal. Este Centro de Desarrollo y Liderazgo está conformado por un grupo multidisciplinario y que ha generado además una herramienta de medición individual que es autoevaluarse, y eso tiene una relación después con los mandos, y creemos que también esto debe complementarse con algunos elementos de la currícula, como usted mencionaba, en reforzar los ramos de ética profesional en ambas escuelas suboficiales y en la escuela militar. Por tanto, en eso también es parte del trabajo que se está haciendo, pero siempre centrado en ver cómo reforzamos el ser mejor persona. Ese es como el gran desafío, y que eso obviamente que también ha llevado a generar la pregunta, porque no, en las discusiones y en los foros que hemos tenido, esto no eran personas novatas en el Ejército, y eso es delicado, digamos, ¿no? Porque eran personas que ya tenían una trayectoria en el Ejército. Entonces, esto no se agota en la escuela militar ni en la escuela de suboficial, es un trabajo que debe ser constante, ¿ah? Y además de las otras aristas que yo ya mencioné, de controles y también más estrictos en cuanto a nuestro comportamiento, que eso también ayuda, no digo que sea solamente eso. Muchas gracias. Diputados. Señor general, le vamos a solicitar, si es tan gentil, nos puede dejar aquellas láminas que no son complejas de que queden aquí. ¿Ah? Por favor. Señores diputados, ofrezco la palabra. Muy bien, quiero finalizar. Muchas gracias. Quiero finalizar agradeciendo a la gentileza del señor comandante en jefe del Ejército de haber solicitado el concurrir a esta comisión con el propósito de informarnos acerca de cuáles son las acciones que el Ejército de Chile ha emprendido con el propósito de ir mejorando sus sistemas de control y de esta manera evitar situaciones que finalmente terminan por afectar la imagen no solo del Ejército, sino que de todos. Por tanto, quiero reiterar nuestro agradecimiento, la felicitación al señor general, y habiendo dado cumplimiento al propósito para el cual fue convocada la presente sesión, esta se levanta.